Las personas con discapacidad auditiva que utilicen audífonos de apoyo deberán contar con la respectiva prescripción médica y el certificado emitido por la IPS tratante, el cual deberá ser reportado durante el proceso de inscripción en la plataforma SIMO. De acreditarse tales condiciones, de manera excepcional será permitido el uso del audífono medicado, durante la aplicación de las pruebas escritas y acceso a las mismas. Se adoptarán espacios exclusivos y controlados para que las personas con discapacidad que cuentan con apoyo de lectores especializados o traductor a lengua de señas puedan presentar las pruebas sin ningún tipo de distracción. El día de la prueba, el personal dispuesto para tal fin dirigirá a la población con discapacidad que hizo el requerimiento una ubicación especial definida como sitio de aplicación. Los aspirantes que acrediten una discapacidad, en ejercicio de su derecho podrán solicitar un tiempo adicional de hasta 30 minutos para presentar la prueba. Para la aplicación de tal ajuste, la persona deberá anexar al momento de la inscripción en la plataforma SIMO, el certificado de discapacidad correspondiente de acuerdo con la resolución No. 1239 de 2022 emitida por el Ministerio de Salud y Protección Social y demás normas vigentes sobre la materia, de acuerdo con el procedimiento previsto por las autoridades de salud. La CNESC verificará la necesidad del ajuste razonable en cada caso. 4.1 Citación a pruebas escritas, de ejecución y demás pruebas a aplicar en el concurso, cuando apliquen. La CNESC o la institución de educación superior que se contrate para realizar esta etapa del proceso de selección, informarán en su sitio web, la fecha, a partir de la cual los aspirantes deben ingresar con su usuario y contraseña al SIMO, para consultar la fecha, hora, y lugar, de presentación de las pruebas sobre competencias funcionales y comportamentales y de ejecución, cuando aplique. Se reitera que a la aplicación de las pruebas sobre competencias funcionales y comportamentales solamente van a ser citados los concursantes admitidos en la etapa de VRM, y a la aplicación de la prueba de ejecución a los admitidos en los empleos de conductor o conductor mecánico que superen la prueba sobre competencias funcionales, toda vez que esta última es de carácter eliminatoria. Todos los aspirantes citados a estas pruebas deben revisar la guía de orientación para la presentación de las mismas, en la cual se indicará su modalidad y se publicará en los mismos medios indicados anteriormente. 4.2 Ciudades para la presentación de las pruebas escritas y de ejecución, cuando aplique. La aplicación de las pruebas escritas se llevará a cabo en la ciudad de Bogotá, DC, Barranquilla, Atlántico, Cartagena de Indias, Bolívar, Manizales, Caldas, Cajica, Cundinamarca, Madrid, Cundinamarca, Mosquera, Cundinamarca, Tenjo, Cundinamarca, Pitalito, Huila. Por su parte, las pruebas de ejecución se desarrollarán en las siguientes ciudades: Bogotá DC, Barranquilla, Atlántico y Manizales, Caldas. Nota: superada la prueba sobre competencias funcionales, la cual es de carácter eliminatorio, se definirá si las ciudades capitales establecidas en este numeral para la realización de las pruebas de ejecución se mantienen. 4.3 Publicación de resultados de las pruebas escritas y de ejecución, cuando aplique. Los resultados de estas pruebas se publicarán en el sitio web de la CNESC, www.cnsc.gov.co enlace SIMO, o en el sitio web de la institución de educación superior contratada para realizar esta etapa del proceso de selección, en la fecha que disponga la CNESC, la cual será informada por estos mismos medios con una antelación no inferior a 5 días hábiles.
Los aspirantes podrán consultar estos resultados ingresando al aplicativo con su usuario y contraseña. 4.4 Reclamaciones contra los resultados de las pruebas escritas y de ejecución, cuando aplique. Las reclamaciones contra los resultados de estas pruebas se presentarán por los aspirantes únicamente a través del SIMO, frente a sus propios resultados, no frente a los de otros aspirantes, dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha de publicación de los mismos, de conformidad con las disposiciones del artículo 13 del Decreto Ley 760 de 2005 o la norma que lo modifique o sustituya. En la respectiva reclamación, el aspirante puede solicitar, si lo considera necesario, el acceso a las pruebas por él presentadas, señalando expresamente el objeto y las razones en las que fundamenta su petición. La CNESC o la institución de educación superior contratada para realizar esta etapa del proceso de selección, lo citará para cumplir con este trámite en la misma ciudad en la que presentó tales pruebas. El aspirante solo podrá acceder a las pruebas que él presentó, por un término correspondiente, como máximo, a la mitad del tiempo total previsto para la aplicación de las mismas, atendiendo el protocolo. Que para el efecto se establezca, advirtiendo que en ningún caso está autorizada su reproducción física o digital, fotocopia, fotografía, documento escaneado u otro similar, con el fin de conservar la reserva contenida en el numeral 3 del artículo 31 de la Ley 909 de 2004 o la norma que la modifique o sustituya. En el caso de la prueba de ejecución, cuando aplique, solamente podrá acceder a la copia de su rúbrica de evaluación, que tampoco puede reproducir física ni digitalmente, sin que pueda conocer las copias de las rúbricas de evaluación de otros aspirantes. En la diligencia de acceso a pruebas, el aspirante solamente podrá tomar notas sucintas sobre aquellas preguntas cuya calificación le genera dudas razonables, con el fin de complementar su reclamación contra los correspondientes resultados, estando prohibido transcribir parcial o totalmente los contenidos de las preguntas o de sus respuestas del material al cual tuvo acceso el aspirante. El proceso de acceso contra los resultados de las pruebas escritas y de ejecución para las personas con discapacidad debidamente inscritas y certificadas, contará con los mismos ajustes razonables ofrecidos para el desarrollo de las pruebas. Por ejemplo, si el aspirante solicitó el ajuste razonable de lector especializado o la traducción a lengua de señas, se deberá permitir el mismo ajuste durante el proceso de reclamación en los términos señalados en el anexo técnico cuando éste sea requerido. A partir del día siguiente en que ocurra efectivamente el acceso a pruebas solicitado, el aspirante que solicitó y asistió a dicha diligencia contará con dos días hábiles para completar su reclamación, si así lo considera necesario, para lo cual se habilitará el aplicativo SIMO por el término antes mencionado, únicamente a los aspirantes que en su reclamación inicial solicitaron dicho acceso a pruebas y asistieron a la misma. En atención a que las pruebas son propiedad patrimonial de la CNESC, su uso por parte del aspirante para fines distintos a la consulta y trámite de su reclamación, se constituye en un delito que será sancionado de conformidad con la normatividad vigente. Para atender las reclamaciones de que trata este numeral, se podrá utilizar la respuesta conjunta, única y masiva, de conformidad con la sentencia T466 de 2004 proferida por la Corte Constitucional y lo previsto por el artículo 22 del TPACA, sustituido por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015. Contra la decisión que resuelve estas reclamaciones no procede ningún recurso. En la fecha que disponga la CNESC, que será informada con una antelación no inferior a 5
días hábiles en su sitio web www.cnsc.gov.co enlace SIMO. El aspirante podrá ingresar al aplicativo con su usuario y contraseña y consultar la decisión que resolvió la reclamación presentada. 4.5 Resultados definitivos de las pruebas escritas y de ejecución, cuando aplique. Los resultados definitivos de cada una de estas pruebas se publicarán en el sitio web de la CNSC, www.cnsc.gov.co enlace SIMO, o en el sitio web de la institución de educación superior contratada para realizar esta etapa del proceso de selección. Los mismos podrán ser consultados por los aspirantes ingresando al aplicativo con su usuario y contraseña, a partir de la fecha que se informe, por estos mismos medios. 5. Prueba de valoración de antecedentes. Esta prueba se aplica con el fin de valorar la educación y la experiencia acreditadas por el aspirante, adicionales a los requisitos mínimos exigidos para el empleo a proveer. Se aplicará únicamente a los aspirantes que hayan superado la prueba eliminatoria, prueba sobre competencias funcionales. No se va a aplicar a los aspirantes admitidos a los empleos de los niveles profesional, técnico y asistencial que no requieren experiencia. Para efectos de esta prueba, en la valoración de la educación se tendrán en cuenta los factores de educación formal, educación para el trabajo y el desarrollo humano y educación informal, en las condiciones que se definen en este anexo. Para valorar la experiencia se tendrán en cuenta los factores de experiencia laboral, experiencia relacionada, experiencia profesional y experiencia profesional relacionada, como se especifica más adelante. En consideración a que la prueba de valoración de antecedentes es una prueba clasificatoria, las equivalencias establecidas en el NEFCL de los empleos convocados en este proceso de selección, transcritas en la OPEC, solamente serán aplicadas en la etapa de VRM y, por consiguiente, los documentos adicionales a los requisitos mínimos exigidos para estos empleos, sean de educación o de experiencia, acreditados oportunamente por el aspirante en SIMO, se evaluarán en su correspondiente factor de valoración de antecedentes, lo que significa que no podrán ser utilizados como equivalencias en la prueba en mención. La prueba de valoración de antecedentes no se aplicará para los empleos en los que no se exige experiencia. Para los empleos de conductor mecánico o conductor, no se aplicará la prueba de valoración de antecedentes. Los puntajes máximos para asignar a cada uno de los factores de evaluación de esta prueba son los siguientes. 5.1 Empleos con requisito mínimo de experiencia profesional relacionada, nivel asesor. Factores de evaluación. Nivel asesor. Experiencia. Educación. Total. Experiencia profesional relacionada. Experiencia profesional. Educación formal. Educación informal. Educación para el trabajo y desarrollo humano, formación académica. Educación para el trabajo y desarrollo humano, formación laboral. Puntaje máximo. 40. 10. 30. 5. 10. 5. 100. 5.2 Empleos con requisito mínimo de experiencia profesional, nivel asesor. Factores de evaluación. Nivel asesor. Experiencia. Educación. Total. Experiencia profesional relacionada. Experiencia profesional. Educación formal. Educación informal. Educación para el trabajo y desarrollo humano, formación académica. Educación para el trabajo y desarrollo humano, formación laboral. Puntaje máximo. 10. 40.
30, 5, 10, 5, 100. 5.3 Empleos con requisito mínimo de experiencia profesional relacionada, nivel profesional. Factores de evaluación. Nivel profesional. Experiencia. Educación. Total. Experiencia profesional relacionada. Experiencia profesional. Educación formal. Educación informal. Educación para el trabajo y desarrollo humano, formación académica. Educación para el trabajo y desarrollo humano, formación laboral. Puntaje máximo. 40. 15. 25. 5. 10. 5. 100. 5.4 Empleos con requisito mínimo de experiencia profesional, nivel profesional. Experiencia. Educación. Total. Factores de EVALUACIO con acento NNIVLPROFESIONAL. Experiencia profesional relacionada. Experiencia profesional. Educación formal. Educación informal. Educación para el trabajo y desarrollo humano. Formación académica. Educación para el trabajo y desarrollo humano. Formación laboral. Puntaje máximo 1540255105100. 5.5 Empleos con requisito mínimo de experiencia relacionada, niveles técnico y asistencial. Factores de evaluación. Nivel técnico. IASISTENCIALEXPRINCIAEDUCACIO con acento NTOTAL. Experiencia relacionada laboral. Educación formal. Educación informal. Educación para el trabajo y desarrollo humano. Formación académica. Educación para el trabajo y desarrollo humano. Formación laboral. Puntaje máximo 40102055201010. 5.6 Empleos con requisito mínimo de experiencia laboral, niveles técnico y asistencial. Factores de evaluación. Niveles técnico. IASISTENCIAL. Puntaje máximo EXPRINCIAEDUCACIO con acento NTOTAL 100. Experiencia relacionada laboral 1040. Educación formal 20. Educación informal 5. Educación para el trabajo y desarrollo humano. Formación académica 5. Educación para el trabajo y desarrollo humano. Formación laboral 20. 5.7 Criterios valorativos para puntuar la educación en la prueba de valoración de antecedentes. En esta prueba se va a valorar únicamente la educación relacionada con las funciones del empleo a proveer, que sea adicional al requisito mínimo de educación exigido para tal empleo. Para la correspondiente puntuación, se van a tener en cuenta los criterios y puntajes relacionados a continuación, los cuales son acumulables hasta los puntajes máximos definidos en los anteriores dos numerales de este anexo. Para cada uno de los factores de evaluación con relación al factor de educación informal se valorarán solamente las certificaciones de cursos realizados en los últimos 10 años, contados hasta la fecha de cierre de la etapa de inscripciones. Empleos del NIVLASESOR. Educación formal. Educación informal. Educación para el trabajo y desarrollo humano. Formación académica. Educación para el trabajo y desarrollo humano. Formación laboral. Títulos. 1. Puntaje. 2. Horas certificadas. Puntaje. Certificados de conocimientos académicos. Puntaje. Certificados de técnico laboral por competencias. Puntaje. Doctorado 308-2311151 o más 5. Maestría 2524-3922 o más 10. Especialización 1540553. Profesional 2056714 1 o AUTA S. De grado o certificación. Determinación y aprobación de la totalidad.
de materias que conforman el correspondiente pensum académico, expedida por la respectiva institución educativa en la que conste que solamente queda pendiente la ceremonia de grado 72 o más 5. Página 34 de 45. 2. La suma de los puntajes parciales no puede exceder 30 puntos. Empleos del nivel profesional. Educación formal. Educación informal. Educación para el trabajo y desarrollo humano. Formación académica. Educación para el trabajo y desarrollo humano. Formación laboral. Títulos 1. Puntaje 2. Horas certificadas. Puntaje. Certificados de conocimientos académicos. Puntaje. Certificados de técnico laboral por competencias. Puntaje. Doctorado. 25. 8 a 23. 1. 1. 5. 1 más. 5. Maestría. 20. 24 a 39. 2. 2 o más. 10. Especialización. 10. 40 a 55. 3. Profesional. 15. 56 a 71. 4. 1. O acta, S. De grado o certificación, determinación y aprobación de la totalidad de materias que conforman el correspondiente pensum académico, expedida por la respectiva institución educativa, en la que conste que solamente queda pendiente la ceremonia de grado. 2. La suma de los puntajes parciales no puede exceder 25 puntos. 72 o más. 5. Empleos de los niveles técnico y asistencial. Educación formal. Educación informal. Educación para el trabajo y desarrollo humano. Formación académica. Educación para el trabajo y desarrollo humano. Formación laboral. Títulos 1. Puntaje. 2. Horas certificadas. Puntaje. Certificados de conocimientos académicos. Puntaje. Certificados de técnico laboral por competencias. Puntaje. Tecnológica. 20. 8 a 23. 1. 1 más. 5. 1. 10. Técnica profesional. 15. 24 a 39. 2. 2 o más. 20. Especialización tecnológica. 10. 40 a 55. 3. Especialización técnica profesional. 5. 56 a 71. 4. 1. O acta, S. De grado o certificación, determinación y aprobación de la totalidad de materias que conforman el correspondiente pensum académico, expedida por la respectiva institución educativa, en la que conste que solamente queda pendiente la ceremonia de grado. 2. La suma de los puntajes parciales no puede exceder 20 puntos. 72 o más. 5. Adicionalmente, para los niveles técnico y asistencial, en el factor de educación formal, se valorará también la educación formal no finalizada relacionada con las funciones del empleo a proveer, contados hasta la fecha de cierre de la etapa de inscripciones, así. Empleos de los niveles técnico y asistencial. Nivel de formación. Puntaje por semestre aprobado, 1. Puntaje máximo obtenible, 2. Profesional. 2,5.
20. Tecnológica. 3. 18. Técnica profesional. 2. 10. Especialización tecnológica. 4. 8. Especialización técnica profesional. 2. 4. 1. Debidamente certificados por la respectiva institución educativa. En todos los casos, la institución educativa que expide la certificación, para que sea válida para los efectos de esta prueba, debe expresarla en semestres académicos. 2. La suma de los puntajes parciales no puede exceder 20 puntos. En estos casos, la sumatoria de los puntajes asignados a la educación formal finalizada y no finalizada no puede ser mayor a 20 puntos. 5.8 Criterios valorativos para puntuar la experiencia en la prueba de valoración de antecedentes. Para la valoración en esta prueba de la experiencia adicional a la acreditada para el cumplimiento del requisito mínimo de experiencia exigido para el empleo a proveer, se tendrán en cuenta los criterios y puntajes relacionados a continuación, los cuales son acumulables hasta los puntajes máximos definidos en los numerals del 5.1 al 5.5 de este anexo para cada uno de los factores de evaluación. En todos los casos, la correspondiente puntuación, sea para los puntajes parciales o para la sumatoria de los mismos, incluirá una parte entera y dos decimales truncados. De conformidad con el artículo 12 del Decreto 785 de 2005, cuando se presente experiencia adquirida de manera simultánea en una o varias instituciones, tiempos traslapados, el tiempo de experiencia se contabilizará por una sola vez. Por otra parte, en los términos del artículo 2.2.3.4 del Decreto 1083 de 2015, cuando las certificaciones indiquen una jornada laboral inferior a 8 horas diarias, el tiempo de experiencia se establecerá sumando las horas trabajadas y dividiendo el resultado por 8, sin que exceda las 44 horas semanales. Decreto Ley 1042 de 1978, artículo 33. Además, cuando un aspirante acredite más tiempo de experiencia profesional relacionada del requerido para obtener el puntaje máximo obtenible en este factor de evaluación, el excedente se le contabilizará para puntuar en la experiencia profesional, no al revés. Igual procede con relación a la experiencia relacionada frente a la experiencia laboral. 5.8.1 Empleos con requisito mínimo de experiencia profesional relacionada, niveles asesor y profesional, o experiencia relacionada, nivel técnico y asistencial. A. Empleos del nivel asesor. La experiencia adicional al requisito mínimo se valorará de acuerdo con la experiencia exigida para el empleo y tendrá un puntaje acumulable con una parte entera y dos decimales truncados. La escala de calificación será de 0,00 a 40,00 puntos para la experiencia profesional relacionada y de 0,00 a 10,00 puntos para la experiencia profesional. Experiencia profesional relacionada. Grupo. Descripción. Fórmula para la calificación. 1. Empleos con requisito mínimo de experiencia hasta 12 meses. Para este grupo, en la prueba de valoración de antecedentes solo se valorará hasta un máximo de 360 días de experiencia profesional relacionada adicional al requisito mínimo y el puntaje máximo asignado será de 40. Igual a y con acento 40360. 2. Empleos que exigen experiencia entre 13 y 24 meses como requisito mínimo. Para este grupo,
en la prueba de valoración de antecedentes solo se valorará hasta un máximo de 720 días de experiencia profesional relacionada adicional al requisito mínimo y el puntaje máximo asignado será de 40. Igual a y con acento 40720. 3. Empleos que exigen experiencia entre 25 y 36 meses como requisito mínimo. Para este grupo, en la prueba de valoración de antecedentes solo se valorará hasta un máximo de 1080 días de experiencia profesional relacionada adicional al requisito mínimo y el puntaje máximo asignado será de 40. Igual a y con acento 401080. 4. Empleos que exigen 37 o más meses de experiencia como requisito mínimo. Para este grupo, en la prueba de valoración de antecedentes solo se valorará hasta un máximo de 1440 días de experiencia profesional relacionada adicional al requisito mínimo y el puntaje máximo asignado será de 40. Igual a y con acento 401440. Experiencia profesional. Grupo. Descripción. Fórmula para la calificación. 1. Empleos con requisito mínimo de experiencia hasta 12 meses. Para este grupo, en la prueba de valoración de antecedentes solo se valorará hasta un máximo de 360 días de experiencia profesional adicional al requisito mínimo y el puntaje máximo asignado será de 10. Igual a y con acento 10360. 2. Empleos que exigen experiencia entre 13 y 24 meses como requisito mínimo. Para este grupo, en la prueba de valoración de antecedentes solo se valorará hasta un máximo de 720 días de experiencia profesional adicional al requisito mínimo y el puntaje máximo asignado será de 10. Igual a y con acento 10720. 3. Empleos que exigen experiencia entre 25 y 36 meses como requisito mínimo. Para este grupo, en la prueba de valoración de antecedentes solo se valorará hasta un máximo de 1080 días de experiencia profesional adicional al requisito mínimo y el puntaje máximo asignado será de 10. Igual a y con acento 101080. 4. Empleos que exigen 37 o más meses de experiencia como requisito mínimo. Para este grupo, en la prueba de valoración de antecedentes solo se valorará hasta un máximo de 1440 días de experiencia profesional adicional al requisito mínimo y el puntaje máximo asignado será de 10. Igual a y con acento 101440. B. Empleos del nivel profesional. La experiencia adicional al requisito mínimo se valorará de acuerdo con la experiencia exigida para el empleo y tendrá un puntaje acumulable con una parte entera y dos decimales truncados. La escala de calificación será de 0,00 a 40,00 puntos para la experiencia profesional relacionada y de 0,00 a 15,00 puntos para la experiencia profesional. Experiencia profesional relacionada. La calificación se aplicará de acuerdo con 4 grupos de empleos conformados a partir de la cantidad de experiencia exigida en el requisito mínimo. Los grupos de empleo son: Grupo. Descripción. Fórmula para la calificación. 1. Empleos con requisito mínimo de experiencia hasta 12 meses. Para este grupo, en la prueba de valoración de antecedentes solo se valorará hasta un máximo de 360 días de experiencia profesional relacionada adicional al requisito mínimo y el puntaje máximo asignado será de 40. Igual a y con acento 40360. 2. Empleos que exigen experiencia entre 13 y 24 meses como requisito mínimo. Para este grupo,
en la prueba de valoración de antecedentes solo se valorará hasta un máximo de 720 días de experiencia profesional relacionada adicional al requisito mínimo y el puntaje máximo asignado será de 40. Igual a y con acento 40720. 3. Empleos que exigen experiencia entre 25 y 36 meses como requisito mínimo. Para este grupo, en la prueba de valoración de antecedentes solo se valorará hasta un máximo de 1080 días de experiencia profesional relacionada adicional al requisito mínimo y el puntaje máximo asignado será de 40. Igual a y con acento 401080. 4. Empleos que exigen 37 o más meses de experiencia como requisito mínimo. Para este grupo, en la prueba de valoración de antecedentes solo se valorará hasta un máximo de 1440 días de experiencia profesional relacionada adicional al requisito mínimo y el puntaje máximo asignado será de 40. Igual a y con acento 401440. Experiencia profesional. La calificación se aplicará de acuerdo con 4 grupos de empleos conformados a partir de la cantidad de experiencia exigida en el requisito mínimo. Los grupos de empleo son: Grupo. Descripción. Fórmula para la calificación. 1. Empleos con requisito mínimo de experiencia hasta 12 meses. Para este grupo, en la prueba de valoración de antecedentes solo se valorará hasta un máximo de 360 días de experiencia profesional adicional al requisito mínimo y el puntaje máximo asignado será de 15. Igual a y con acento 15360. 2. Empleos que exigen experiencia entre 13 y 24 meses como requisito mínimo. Para este grupo, en la prueba de valoración de antecedentes solo se valorará hasta un máximo de 720 días de experiencia profesional adicional al requisito mínimo y el puntaje máximo asignado será de 15. Igual a y con acento 15720. 3. Empleos que exigen experiencia entre 25 y 36 meses como requisito mínimo. Para este grupo, en la prueba de igual a y con acento 151080. Grupo. Descripción. Fórmula para la calificación. Valoración de antecedentes solo se valorará hasta un máximo de 1080 días de experiencia profesional adicional al requisito mínimo y el puntaje máximo asignado será de 15. 4. Empleos que exigen 37 o más meses de experiencia como requisito mínimo. Para este grupo, en la prueba de valoración de antecedentes solo se valorará hasta un máximo de 1440 días de experiencia profesional adicional al requisito mínimo y el puntaje máximo asignado será de 15. Igual a y con acento 151440. C. Empleos del nivel técnico y asistencial. La experiencia adicional al requisito mínimo se valorará de acuerdo con la experiencia exigida para el empleo y tendrá un puntaje acumulable con una parte entera y dos decimales truncados. La escala de calificación será de 0, 0,00 a 40, 40,00 puntos para la experiencia relacionada y de 0, 0,00 a 10, 10,00 puntos para la experiencia laboral. Experiencia relacionada. La calificación se aplicará de acuerdo con 4 grupos de empleos conformados a partir de la cantidad de experiencia exigida en el requisito mínimo. Los grupos de empleo son: Grupo. Descripción. Fórmula para la calificación. 1. Empleos con requisito mínimo de experiencia hasta 12 meses. Para este grupo,
en la prueba de valoración de antecedentes solo se valorará hasta un máximo de 360 días de experiencia relacionada adicional al requisito mínimo y el puntaje máximo asignado será de 40. Igual a y con acento 40360. 2. Empleos que exigen experiencia entre 13 y 24 meses como requisito mínimo. Para este grupo, en la prueba de valoración de antecedentes solo se valorará hasta un máximo de 720 días de experiencia relacionada adicional al requisito mínimo y el puntaje máximo asignado será de 40. Igual a y con acento 40720. 3. Empleos que exigen experiencia entre 25 y 36 meses como requisito mínimo. Para este grupo, en la prueba de valoración de antecedentes solo se valorará hasta un máximo de 1080 días de experiencia relacionada adicional al requisito mínimo y el puntaje máximo asignado será de 40. Igual a y con acento 401080. 4. Empleos que exigen 37 o más meses de experiencia como requisito mínimo. Para este grupo, en la prueba de valoración de antecedentes solo se valorará hasta un máximo de 1440 días de experiencia relacionada adicional al requisito mínimo y el puntaje máximo asignado será de 40. Igual a y con acento 401440. Experiencia laboral. La calificación se aplicará de acuerdo con 4 grupos de empleos conformados a partir de la cantidad de experiencia exigida en el requisito mínimo. Los grupos de empleo son: Grupo. Descripción. Fórmula para la calificación. 1. Empleos con requisito mínimo de experiencia hasta 12 meses. Para este grupo, en la prueba de valoración de antecedentes solo se valorará hasta un máximo de 360 días de experiencia laboral adicional al requisito mínimo y el puntaje máximo asignado será de 10. Igual a y con acento 10360. 2. Empleos que exigen experiencia entre 13 y 24 meses como requisito mínimo. Para este grupo, en la prueba de valoración de antecedentes solo se valorará hasta un máximo de 720 días de experiencia laboral adicional al requisito mínimo y el puntaje máximo asignado será de 10. Igual a y con acento 10720. 3. Empleos que exigen experiencia entre 25 y 36 meses como requisito mínimo. Para este grupo, en la prueba de valoración de antecedentes solo se valorará hasta un máximo de 1080 días de experiencia laboral adicional al requisito mínimo y el puntaje máximo asignado será de 10. Igual a y con acento 1011080. 4. Empleos que exigen 37 o más meses de experiencia como requisito mínimo. Para este grupo, en la prueba de valoración de antecedentes solo se valorará hasta un máximo de 1440 días de experiencia laboral adicional al requisito mínimo y el puntaje máximo asignado será de 10. Igual a y con acento 101440. 5.8.2 Empleos con requisito mínimo de experiencia profesional, niveles asesor y profesional, o laboral, niveles técnico y asistencial. A. Empleos del nivel asesor. La experiencia adicional al requisito mínimo se valorará de acuerdo con la experiencia exigida para el empleo y tendrá un puntaje acumulable con una parte entera y dos decimales truncados. La escala de calificación será de 0, 0,00 a 40, 40,00 puntos para la experiencia profesional y de 0, 0,00 a 10, 10,00 puntos para la experiencia profesional relacionada. Experiencia profesional relacionada. La calificación se aplicará de acuerdo con 4 grupos de empleos conformados a partir de la cantidad de experiencia exigida en el requisito mínimo. Los grupos de empleo son:
Grupo. Descripción. Fórmula para la calificación. 1. Empleos con requisito mínimo de experiencia hasta 12 meses. Para este grupo, en la prueba de valoración de antecedentes solo se valorará hasta un máximo de 360 días de experiencia profesional relacionada adicional al requisito mínimo y el puntaje máximo asignado será de 10. Igual a 10360. 2. Empleos que exigen experiencia entre 13 y 24 meses como requisito mínimo. Para este grupo, en la prueba de valoración de antecedentes solo se valorará hasta un máximo de 720 días de experiencia profesional relacionada adicional al requisito mínimo y el puntaje máximo asignado será de 10. Igual a 10720. 3. Empleos que exigen experiencia entre 25 y 36 meses como requisito mínimo. Para este grupo, en la prueba. Igual a 101080. Grupo. Descripción. Fórmula para la calificación. De valoración de antecedentes solo se valorará hasta un máximo de 1080 días de experiencia profesional relacionada adicional al requisito mínimo y el puntaje máximo asignado será de 10. 4. Empleos que exigen 37 o más meses de experiencia como requisito mínimo. Para este grupo, en la prueba de valoración de antecedentes solo se valorará hasta un máximo de 1440 días de experiencia profesional relacionada adicional al requisito mínimo y el puntaje máximo asignado será de 10. Igual a 101440. Experiencia profesional. La calificación se aplicará de acuerdo con 4 grupos de empleos conformados a partir de la cantidad de experiencia exigida en el requisito mínimo. Los grupos de empleos son: Grupo. Descripción. Fórmula para la calificación. 1. Empleos con requisito mínimo de experiencia hasta 12 meses. Para este grupo, en la prueba de valoración de antecedentes solo se valorará hasta un máximo de 12 meses de experiencia profesional adicional al requisito mínimo y el puntaje máximo asignado será de 40. Igual a 40360. 2. Empleos que exigen experiencia entre 13 y 24 meses como requisito mínimo. Para este grupo, en la prueba de valoración de antecedentes solo se valorará hasta un máximo de 24 meses de experiencia profesional adicional al requisito mínimo y el puntaje máximo asignado será de 40. Igual a 40720. 3. Empleos que exigen experiencia entre 25 y 36 meses como requisito mínimo. Para este grupo, en la prueba de valoración de antecedentes solo se valorará hasta un máximo de 36 meses de experiencia profesional adicional al requisito mínimo y el puntaje máximo asignado será de 40. Igual a 401080. 4. Empleos que exigen 37 o más meses de experiencia como requisito mínimo. Para este grupo, en la prueba de valoración de antecedentes solo se valorará hasta un máximo de 48 meses de experiencia profesional adicional al requisito mínimo y el puntaje máximo asignado será de 40. Igual a 401440. B. Empleos del nivel profesional. La experiencia adicional al requisito mínimo se valorará de acuerdo con la experiencia exigida para el empleo y tendrá un puntaje acumulable con una parte entera y dos decimales truncados. La escala de calificación será de 0, 0,00 a 15, 15,00 puntos para la experiencia profesional relacionada y de 0, 0,00 a 40, 40,00 puntos para la experiencia profesional. Experiencia profesional relacionada.
La calificación se aplicará de acuerdo con 4 grupos de empleos conformados a partir de la cantidad de experiencia exigida en el requisito mínimo. Los grupos de empleo son: Grupo. Descripción. Fórmula para la calificación. 1. Empleos con requisito mínimo de experiencia hasta 12 meses. Para este grupo, en la prueba de valoración de antecedentes solo se valorará hasta un máximo de 360 días de experiencia profesional relacionada adicional al requisito mínimo y el puntaje máximo asignado será de 15. Igual a y con acento 15360. 2. Empleos que exigen experiencia entre 13 y 24 meses como requisito mínimo. Para este grupo, en la prueba de valoración de antecedentes solo se valorará hasta un máximo de 720 días de experiencia profesional relacionada adicional al requisito mínimo y el puntaje máximo asignado será de 15. Igual a y con acento 15720. 3. Empleos que exigen experiencia entre 25 y 36 meses como requisito mínimo. Para este grupo, en la prueba de valoración de antecedentes solo se valorará hasta un máximo de 1080 días de experiencia profesional relacionada adicional al requisito mínimo y el puntaje máximo asignado será de 15. Igual a y con acento 151080. 4. Empleos que exigen 37 o más meses de experiencia como requisito mínimo. Para este grupo, en la prueba de valoración de antecedentes solo se valorará hasta un máximo de 1440 días de experiencia profesional relacionada adicional al requisito mínimo y el puntaje máximo asignado será de 15. Igual a y con acento 151440. Experiencia profesional. La calificación se aplicará de acuerdo con 4 grupos de empleos conformados a partir de la cantidad de experiencia exigida en el requisito mínimo. Los grupos de empleo son: Grupo. Descripción. Fórmula para la calificación. 1. Empleos con requisito mínimo de experiencia hasta 12 meses. Para este grupo, en la prueba de valoración de antecedentes solo se valorará hasta un máximo de 360 días de experiencia profesional adicional al requisito mínimo y el puntaje máximo asignado será de 40. Igual a y con acento 40360. 2. Empleos que exigen experiencia entre 13 y 24 meses como requisito mínimo. Para este grupo, en la prueba de valoración de antecedentes solo se valorará hasta un máximo de 720 días de experiencia profesional adicional al requisito mínimo y el puntaje máximo asignado será de 40. Igual a y con acento 40720. 3. Empleos que exigen experiencia entre 25 y 36 meses como requisito mínimo. Para este grupo, en la prueba de valoración de antecedentes solo se valorará hasta un máximo de 1080 días de experiencia profesional adicional al requisito mínimo y el puntaje máximo asignado será de 40. Igual a y con acento 401080. 4. Empleos que exigen 37 o más meses de experiencia como requisito mínimo. Para este grupo, en la prueba de valoración de antecedentes solo se valorará hasta un máximo de 1440 días de experiencia profesional adicional al requisito mínimo y el puntaje máximo asignado será de 40. Igual a y con acento 401440. C. Empleos de los niveles técnico y asistencial. La experiencia adicional al requisito mínimo se valorará de acuerdo con la experiencia exigida para el empleo y tendrá un puntaje acumulable con una parte entera y dos decimales truncados. La escala de calificación será de 0,00 a 10, 10,00,
puntos para la experiencia relacionada y de 0,00 a 40, 40,00 puntos para la experiencia laboral. Experiencia relacionada. La calificación se aplicará de acuerdo con 4 grupos de empleos conformados a partir de la cantidad de experiencia exigida en el requisito mínimo. Los grupos de empleos son: grupo. Descripción. Fórmula para la calificación. 1. Empleos con requisito mínimo de experiencia hasta 12 meses. Para este grupo, en la prueba de valoración de antecedentes solo se valorará hasta un máximo de 360 días de experiencia relacionada adicional al requisito mínimo y el puntaje máximo asignado será de 10. Igual a y con acento 10360. 2. Empleos que exigen experiencia entre 13 y 24 meses como requisito mínimo. Para este grupo, en la prueba de valoración de antecedentes solo se valorará hasta un máximo de 720 días de experiencia relacionada adicional al requisito mínimo y el puntaje máximo asignado será de 10. Igual a y con acento 10720. 3. Empleos que exigen experiencia entre 25 y 36 meses como requisito mínimo. Para este grupo, en la prueba de valoración de antecedentes solo se valorará hasta un máximo de 1080 días de experiencia relacionada adicional al requisito mínimo y el puntaje máximo asignado será de 10. Igual a y con acento 101080. 4. Empleos que exigen 37 o más meses de experiencia como requisito mínimo. Para este grupo, en la prueba de valoración de antecedentes solo se valorará hasta un máximo de 1440 días de experiencia relacionada adicional al requisito mínimo y el puntaje máximo asignado será de 10. Igual a y con acento 101440. Experiencia laboral. La calificación se aplicará de acuerdo con 4 grupos de empleos conformados a partir de la cantidad de experiencia exigida en el requisito mínimo. Los grupos de empleos son: grupo. Descripción. Fórmula para la calificación. 1. Empleos con requisito mínimo de experiencia hasta 12 meses. Para este grupo, en la prueba de valoración de antecedentes solo se valorará hasta un máximo de 360 días de experiencia laboral adicional al requisito mínimo y el puntaje máximo asignado será de 40. Igual a y con acento 40360. 2. Empleos que exigen experiencia entre 13 y 24 meses como requisito mínimo. Para este grupo, en la prueba de valoración de antecedentes solo se valorará hasta un máximo de 720 días de experiencia laboral adicional al requisito mínimo y el puntaje máximo asignado será de 40. Igual a y con acento 40720. 3. Empleos que exigen experiencia entre 25 y 36 meses como requisito mínimo. Para este grupo, en la prueba de igual a y con acento 401080. Grupo. Descripción. Fórmula para la calificación. Valoración de antecedentes solo se valorará hasta un máximo de 1080 días de experiencia laboral adicional al requisito mínimo y el puntaje máximo asignado será de 40. 4. Empleos que exigen 37 o más meses de experiencia como requisito mínimo. Para este grupo, en la prueba de valoración de antecedentes solo se valorará hasta un máximo de 1440 días de experiencia laboral adicional al requisito mínimo y el puntaje máximo asignado será de 40. Igual a y con acento 401440. 5.9 Publicación de los resultados de la prueba de valoración de antecedentes. Los resultados de esta prueba se publicarán en el sitio web de la CNESC, www.cnsc.gov.co enlace SIMO,
o en el sitio web de la institución de educación superior contratada para realizar esta etapa del proceso de selección, en la fecha que disponga la CNESC, la cual será informada por estos mismos medios con una antelación no inferior a 5 días hábiles. Los aspirantes podrán consultar estos resultados ingresando al aplicativo con su usuario y contraseña. 5 y 10 reclamaciones contra los resultados de la prueba de valoración de antecedentes. Las reclamaciones contra los resultados de esta prueba se presentarán por los aspirantes únicamente a través del SIMO, frente a sus propios resultados, no frente a los de otros aspirantes, dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha de publicación de los mismos, de conformidad con el artículo 13 del Decreto Ley 760 de 2005 o la norma que lo modifique o sustituya, las cuales serán decididas por la institución de educación superior contratada para realizar esta etapa del proceso de selección, quien podrá utilizar la respuesta conjunta, única y masiva, de conformidad con la sentencia T466 de 2004, proferida por la Corte Constitucional y lo previsto por el artículo 22 del CPACA, sustituido por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015. Con estas reclamaciones los aspirantes no pueden complementar, modificar, reemplazar o actualizar documentación aportada en SIMO antes del cierre de inscripciones de este proceso de selección o adicionar nueva. Los documentos allegados con las mismas se consideran extemporáneos y, por consiguiente, no se tendrán en cuenta para resolverlas. En la fecha que disponga la CNESC, que será informada con una antelación no inferior a 5 días hábiles en su sitio web www.cnesc.gov.co enlace SIMO, el aspirante deberá ingresar al aplicativo con su usuario y contraseña y consultar la decisión que resolvió la reclamación presentada. Contra la decisión que resuelve estas reclamaciones no procede ningún recurso. 5 y 11 resultados definitivos de la prueba de valoración de antecedentes. Los resultados definitivos de esta prueba se publicarán en el sitio web de la CNESC, www.cnesc.gov.co enlace SIMO, o en el sitio web de la institución de educación superior contratada para realizar esta etapa del proceso de selección. Los mismos podrán ser consultados por los aspirantes ingresando al aplicativo con su usuario y contraseña, a partir de la fecha que se informe por estos mismos medios. 6. Conformación y adopción de listas de elegibles. Esta labor se realizará de conformidad con las disposiciones del artículo 24 del acuerdo de este proceso de selección. Bogotá, DC, XX de agosto de 2024.